gracias. Bueno, voy a empezar entonces a compartir. Ok, muy bien, estamos compartiendo. Y sí, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, maestro Aldama Esquivel, maestro, maestra. Ok, bueno, efectivamente, ahorita con algunas reuniones, en algunas preparatorias, justamente lo que hemos hecho este sondeo de ver cómo les fue este primer semestre y todavía existen muchas dudas y es algo que platicábamos con Isidro. Sí es necesario que ustedes tengan una guía justamente que los vaya delimitando en el trabajo porque todavía hay muchas dudas. Me voy a permitir primero, antes de que veamos el libro, es importante que entendamos cómo se maneja una progresión o cómo está esa progresión conformada, porque justamente es la que nos va a dar el nivel taxonómico que nosotros debemos trabajar en esa progresión. Recuerden ustedes que este nuevo modelo educativo lo que hace específicamente, me voy a abocar nada más a pensamiento matemático, lo que hace es darle una idea, darle un empapamiento al joven sin una teoría tan fuerte. Los primeros tres cursos son justamente eso, que el chico sea capaz, que la señorita sea capaz de entender con sus propias palabras qué es el uso de la estadística, para qué nos sirve la probabilidad, que por ejemplo ellos ya tengan una idea muy clara, que es mucho más fácil. Listo. Me preocupa ahorita que vaya a presentar, que no los admita. Hola, maestro Jaime, buenas noches. Comentábamos que entonces estos tres primeros cursos, lo que nos hace es darle al joven una idea de qué se trata la matemática, pero no de una manera formal, porque siempre se ha dado la matemática de manera formal. Y voy a poner un ejemplo rapidísimo. Parábola. Anoten, por favor, chicos. La parábola es la región geométrica de bla, 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 tiene estas partes y estas son sus ecuaciones. Y anotamos las ecuaciones. Sin embargo, de lo que se trata ahora es que primero tenga un acercamiento de manera natural con la parábola y que sin conocer la ecuación de la parábola sean capaces de dibujarla hacia arriba, de dibujarla hacia abajo e ir entendiendo o desmenuzando todas esas partes de la parábola. Lo que les decía en probabilidad, la idea es que, por ejemplo, el chico, al haber terminado su curso, diga, creo que me conviene más ahorrar cada semana lo que me voy a gastar en comprar un pedacito de lotería, un cachito de lotería, como se llaman, y a los 40 años con ese dinero me voy a Europa, porque la probabilidad de que me saque el premio mayor es tanta. Entonces, esa es la idea, sin hacer esas grandes operaciones, porque recuerden que después del pensamiento matemático 3 vamos a tener todavía otros cursos que se supone, que yo deseo, que ojalá así sea, ya consoliden la matemática justamente con la teoría. Aquí chocamos un poquito en esa parte con algunos maestros que dicen, es que necesito más teoría. Es que ahorita la teoría tan fuerte no se da. Y bueno, permítanme entonces, voy a compartir cómo se trabaja ahí está, una progresión. Vamos a poner la progresión 7 de pensamiento matemático 1. Dice, analiza datos categóricos y cuantitativos de alguna problemática o situación de interés para el estudiantado a través de algunas representaciones gráficas más sencillas como la gráfica de barras para variables cualitativas o gráficos de puntos e histogramas para variables cuantitativas. Y la pregunta es, maestros, esa palabrita que está de verde en la progresión, ¿qué nos indica? Porque justamente la progresión es la que nos va a cuadrar a decir qué tanto debo de avanzar, que justamente es la gran duda que tienen los maestros. O sea, qué tanto puedo dar, qué tanto no debo de dar. Y la progresión no los dice. Aquí el cuadrito verde dice analiza. Ese cuadrito verde, ¿qué nos está diciendo en la progresión? El nivel taxonómico que vamos a ocupar para llegar a profundizar. Así es, Hola, buenas maestro. noches, maestra. El nivel taxonómico o el desarrollo de las habilidades, que es justamente lo que nos da, lo que nos dice. Entonces, en esta progresión nosotros debemos de lograr que el estudiante analice y es un nivel taxonómico un poquito elevado y así vamos a diseñar nuestra secuencia didáctica.
para que el estudiante logre ese nivel taxonómico. Muy bien, maestro Jaime, muchas gracias. Ahora la parte moradita, datos categóricos y cuantitativos, ¿a qué se refiere? No, me voy a ir un poquito rápido. Entonces, esta es la integración de temas. Ahí es donde nos dice cuál es el tema que vamos a dar. Datos categóricos y cuantitativos o datos cualitativos y cuantitativos. Ese es el tema que nosotros vamos a dar con un nivel taxonómico de analizar, donde el estudiante va a desarrollar esas habilidades. La parte amarilla, ¿a qué se refiere? A la contextualización de los muchachos. Así es, nos habla de la relación con la experiencia del estudiante. Esta progresión nosotros la tenemos que presentar y de hacer la secuencia didáctica con su experiencia personal, sus intereses y su contexto. Dice, de alguna problemática o situación de interés para el estudiantado. Entonces, nosotros no podríamos hacer una secuencia didáctica de la cantidad de peces que hay en el mar. Y no les podemos decir como inicio, oigan, mañana se van tempranito al mar y por favor, el PANI le preguntan a un pescador qué tipos diferentes de peces tenemos, porque no es un contexto que nosotros estemos trabajando. A eso se refiere esta progresión. Y lo azulito, a través de algunas de sus representaciones gráficas más sencillas, como la gráfica de barras o los histogramas. Pues básicamente nos da el contenido temático que vamos a estar trabajando. Ok, nos habla del uso de técnicas y herramientas didácticas que nosotros vamos a necesitar para lograr esos objetivos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra técnica? Que hagan gráficas de barras y que hagan gráficas de histogramas. ¿Sí, maestros? Sí, Sí, maestra, sí. Entonces, bueno, una vez que ya más o menos tenemos claro cómo es esta parte de la progresión, les voy a presentar, no sé si ustedes estén de acuerdo en que primero presente, vayamos recorriendo las secuencias didácticas con base en la progresión o tienen alguna duda específica o quieren que veamos alguna progresión en específico o vamos haciendo el recorrido así de manera natural. sí, un barrido general estaría bien. Ok, Sí, recuerdo general. perfecto. Pues entonces voy a compartir con el libro, que ya no lo encuentro. Creo que está aquí. No, ese no fue, ¿verdad? A ver, denme oportunidad. Mm, Creo que ya no aparece. Ah, ya sé por qué. Listo. Ahora sí. Ok. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven, maestros? Sí, ya se alcanza a visualizar. Perfecto. Ahora, es cierto lo que dice la maestra. Hay una gran preocupación porque sentimos que no vamos a lograr ese perfil de egreso. ¿Y qué va a pasar con la universidad? Es una pregunta constante, constante que se están haciendo y justamente en este cuaderno de ejercicios, porque no es un libro como tal, lo que nosotros vamos también a darles es que, si ustedes ya lo vieron, son preguntas de Exani 2 para que los chicos vayan teniendo ese material y tenga sentido también esa progresión. Bueno, pues la primera, nuestro inicio es los gatitos saben álgebra. Ahora, vamos a ver entonces la progresión. La progresión dice compara considerando. Lo único que necesitamos es que comparen ellos el lenguaje natural con el lenguaje matemático. Y yo sé que hay un sentimiento fuerte del maestro de decir, es que solamente le voy a dar eso, solamente va a tener que comparar. Y como se tratan de progresiones, justamente lo que vamos haciendo es llevarlos de a poquito en poquito. Por eso esta progresión tiene un nivel taxonómico muy bajo y solamente pide comparar, no pide que ellos hagan lenguaje algebraico, no pide que ellos ya traduzcan a un nivel alto. Lo único que necesitan es comparar el lenguaje natural con el lenguaje matemático. ¿Para qué? Para que ellos observen que el lenguaje algebraico tiene más rigurosidad y que tiene más precisión. Entonces, aquí lo que hicimos fue un poquito de historia explicada por gatitos
Resulta que estas generaciones son muy dadas a proteger a los animales, a cuidarlos, y pues ya se ve, ¿no? Que ya en vez de hijos quieren perrijos. Entonces, bueno, tratamos un poquito de usar este gusto que tienen los chicos por los animales y damos un poquito de lo que es la historia del álgebra con la tablilla y ponemos un desafío que no necesariamente los jóvenes van a tener que resolver. Un desafío es para que ellos empiecen a observar o es su primer acercamiento al lenguaje algebraico. Después viene aquí otro un poquito más de historia y preguntamos, ¿sabrían escribir en la expresión de Diofanto que está por aquí? Bueno, es todo esto que está aquí y que utilicen la X para representar la edad de Diofanto. Con eso nosotros tenemos el inicio, estamos contextualizando solamente algunos problemas que queremos que lo hagan en álgebra, pero no necesariamente ahorita lo van a poder hacer. Es solamente una actividad diagnóstica. Y lo que proponemos, como todavía no les estamos midiendo conocimiento, les estamos proponiendo que sea una autoevaluación, que es más bien actitudinal, donde participaron de manera directa, sus respuestas aportaron conocimiento, respetaron los puntos de vista. Recuerden que en el inicio casi no se evalúa de manera que le demos un valor, porque es más de diagnóstico o para que nosotros veamos qué es lo que necesitan nuestros chicos saber. Ya en el desarrollo empezamos con la traducción, pero es una traducción un poquito informal, un poquito como de manera natural, nada más darles algunas letras para que ellos lo vean. Por ejemplo, la amistad A es la suma de agradecimiento, que es una A minúscula, empatía E y lealtad L. Y entonces ponemos en el 2, la amistad lleva una dosis de agradecimiento, 2 dosis de lealtad y una dosis de empatía. Y ellos escriben el lenguaje algebraico. Aquí es cuando nosotros estamos induciendo a esa comparación. Luego la poción mágica, luego cómo atrapar un ciervo y uno dice, pues es que se trata de poner un poquito de cosas que le muevan su contexto, que de repente hay un choque cognitivo y digan, ¿eso qué tiene que ver contigo, maestro? Pero justamente decirles que el lenguaje algebraico puede estar hasta en la magia, ¿no? Por ejemplo, un día en el mercado, ¿cómo puedes tú simplificar 2 kilos de plátano, 3 de tomate? Y entonces ya le damos esa libertad para que ellos empiecen a trabajar lenguaje algebraico de manera informal. Después les ponemos justamente unos ejercicios. Estos ejercicios, la sugerencia es que vayan inducidos por ustedes, porque va a ser difícil que un chico de primera instancia lo haga. Ahora, me van a decir, es que yo le tengo que dar primero la teoría de cómo se escribe la mitad de un número. Es que se trata justamente de ver cuánto el joven puede de manera natural crear ese lenguaje algebraico, porque no está tan difícil. Y sabemos que algunos no los van a tener bien, pero ahí es donde entra el maestro para decir, ah, mira, adición es equivalente a suma, producto es equivalente a multiplicación, etcétera. Y después en trabajo en equipo por ternas, es que nosotros les ponemos este lenguaje algebraico que tiene un nivel mucho más alto. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque ustedes como maestros también nos piden que justamente estas progresiones den sentido a la matemática que nosotros sabemos que deben de saber. Luego viene la actividad de desarrollo, si ustedes se fijan, es una heteroevaluación y nada más es una escala numérica poniendo cuántos ejercicios. Aquí les digo, no hay que ser tan estrictos porque en esa parte, pues sí, seguramente van a tener errores y podemos ahí negociar de que, ok, te lo dejo de tarea para que lo vuelvas a hacer, etcétera. Y nuestro cierre, este cierre tiene un nivel cognitivo bastante alto. No esperen que lo hagan todos. Es un juego de adivina el número, piensa un número, multiplícalo por 2, súmale 3, súmale 4, perdón, multiplícalo por 3, réstale 6, divídelo entre 6, resta el número que pensaste y les va a resultar 1. Y se pide que lo hagan en equipos. Ahora, que este juego lo traduzcan al lenguaje algebraico y que analicen por qué siempre resulta 1. Aquí lo más importante de esta secuencia didáctica es que cuando hagan este cierre, les digan a los chicos, es que cuando yo creo este juego, yo no pienso en el 3, yo no pienso en el 4, yo no pienso en el 10, yo pienso en una X.
Y entonces los vamos llevando de la mano y justamente es lo que nos dice la progresión. La progresión nos dice, vuelvo a subirme un poquito. La progresión dice, para observar que este último requiere de precisión y rigurosidad. Entonces ellos se van a dar cuenta que no es tan fácil crear un juego de esta forma porque ellos van a intentar hacerlo con un número y lo que nosotros queremos es que lo hagan con una variable. Justamente así es como sugerimos que ustedes trabajen esto. La evaluación es una coevaluación con una rúbrica de trabajo en equipo. Y si ustedes se fijan, no está nada para decir lo hizo bien o estuvo bien, sino es un poquito más de que ellos estén aportando ideas y trabajo. Es esta la forma y tenemos aquí preparándote para la universidad. Estos reactivos son reales de Exani 2, donde ya nada más en el Exani 2 de ahora, a partir del año pasado, solamente vienen 3 opciones. Así es que los estamos viendo y esto sí yo les sugiero que los lleven mucho de la mano. Por ejemplo, el 5 ya tiene un nivel más alto, pero se los preguntan en el examen. Entonces, bueno, vamos induciéndoles un poquito esta parte. ¿Algún comentario de esta progresión 1? ¿Qué les parece? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, más o menos se entiende cuál es la intención de la progresión 1. Recuerden que son chicos de 15 años que tuvieron 2 años de pandemia, tienen un atraso de 2 años, tanto cognitivo como social como intelectual, porque esos 2 años en secundaria fueron, pues realmente nada más para sobrevivir, prácticamente. Esa era nuestra meta, ¿no? Sobrevivir y que no, pues que no nos pasara nada. Muy bien, bueno, en la progresión 2 se llama Sol, una perrita de la calle. Seguimos con eso de los gatitos, los perritos, y vean la progresión. Dice, revisa algunos elementos, nada más va a revisar algunos elementos de la sintaxis del lenguaje algebraico, considerando que en el álgebra buscamos la expresión adecuada al problema que se pretende resolver. Utilizar la simplificación, la expresión simplificada o la desarrollada o la factorizada, productos notables según nos convenga. Pero si ustedes se fijan, no nos está diciendo que les demos los productos notables, no nos está diciendo que les demos simplificación de expresiones, no nos está diciendo que les enseñemos a desarrollar expresiones o a factorizar. Lo que nos está diciendo es que solamente revise algunos elementos considerando que pudieran ellos introducirles ese tema. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, es que yo le tengo que dar todo esto, pero maestros, tienen una progresión por semana prácticamente y simplemente, ¿cuánto nos llevamos para la factorización? ¿Cuánto nos llevamos para los productos notables? Y me van a decir, es que entonces no les estoy enseñando nada. Es que lo que les estamos enseñando es que tengan un acercamiento con el álgebra de manera un poquito informal. Informal en el sentido de que no vamos a estar dando la matemática rigurosa. Ahora, si ustedes ven la categoría, es procedural. Entonces, esta categoría lo que nos marca es que justamente nosotros trabajemos ese perfil procedural. Y en todo, a partir de la progresión 2, viene una retroalimentación. Recuerden que tenemos siempre que tener esa retroalimentación y de manera individual van a relacionar estas columnas. Y ahora viene el inicio con los perritos de la calle. Vean, esta perrita yo la adopté y estaba así la pobrecita, se le sentían todos sus huesitos. Y entonces podemos empezar a decirles eso. Miren, estos son los perritos de la calle, vean las cifras de INEGI, resulta que hay más de 15 millones de ellos que están abandonados, por qué sucede, qué se puede hacer, etcétera. Y entonces, aquí dice que se puede hacer esterilización masiva, permanente, gratuita, campañas de sensibilización, campañas de adopción controlada, apoyos gubernamentales, educación, etcétera. Y hablamos de Holanda, que decidió seguir este método y aquí tenemos unas fuentes que podemos trabajar con ellos en caso que nos diera tiempo. Si no nos da tiempo, se los podemos dejar de tarea. Recuerden que ustedes tienen 15 minutos por cada 50 minutos de trabajo en casa. Entonces, bueno, no se van a llevar aquí los 15 minutos.
Y con base en la lectura anterior, les pedimos que hagan una reseña, porque esta es una transversalidad con lengua y comunicación 2. Entonces sería muy bueno que si se llevan bien o ven al maestro de lengua y comunicación, le dijeran, oye, yo les pedí una reseña. ¿Qué te parece si le evaluamos en conjunto? Y en caso de que no se pueda, porque a veces los maestros entran a las 7 y el otro a las 12, pues ustedes lo evalúan. Y este sería la evaluación de inicio, una lista de desempeño, coevaluación, tiene un valor de 4 puntos y aquí está. Ya en el desarrollo vamos a empezar con problemas de traducción algebraica. Seguimos en el contexto de producción de perros esterilizados y hablamos de que un 60% de los perros durante la primera campaña de esterilización masiva se esterilizaron. Si había X perros en total, ¿cuántos perros quedaron sin esterilizar en términos de X? Y así cada uno de los problemas, de lo que se trata es que vuelvan a usar el lenguaje algebraico. Aquí está hablando de costos, aquí hablan del lenguaje algebraico, y después les ponemos una relación de columnas para que empiecen ya a tener, si ustedes se fijan, es un lenguaje algebraico un poquito más sofisticado. Y en el desarrollo tenemos aquí su evaluación, traducción al lenguaje común. Y luego, después de eso, en el cierre vienen unos ejercicios, por ejemplo, teorema de Pitágoras, que ya lo empezamos a introducir un poquito porque es lenguaje algebraico. Aquí hablamos un poquito de la gravitación y aquí hablamos acerca de unas áreas y aquí hablamos de unas sucesiones. En el ejercicio 5 también hablamos de sucesiones, pues sacan su cálculo y pedimos la traducción. Y la evaluación del cierre es una heteroevaluación, es una rúbrica para evaluar solución y además pedimos que los expongan. Ahora me van a decir, ¿y dónde estuvo los productos notables? ¿Dónde estuvo la factorización? Realmente, por ejemplo, esto del teorema de Pitágoras, viene un poquito lo que son los despejes y como en la progresión está sugiriendo que sean este tipo, aquí lo que se decidió es que consolidáramos un poquito más lo que es el lenguaje algebraico y que conocieran un poquito más lo que es el nivel. Viene el cierre y vienen los ejercicios de preparándote para la universidad. Los resultados de preparándote para la universidad se los vamos a dar a ustedes en un aula de Classroom para que sea mucho más fácil que ya los tengan. Después viene la progresión 3, que si se fijan es examina situaciones, o sea, vuelve nada más un nivel donde está examinando, donde está nada más, digamos que a lo mejor un poquito comparando, analizando, pero a nivel bajo, y ya nos piden que resuelva problemas en donde se requiere hacer una transliteración entre expresiones de lenguaje natural y lenguaje algebraico. Y si ustedes se fijan, la categoría es solución de problemas y modelación. Viene una retroalimentación con una sopa de letras de que van a encontrar lenguaje algebraico, el triple de un número, por ejemplo, está aquí, 3Y, aquí está, y no van a encontrar otro 3Y por aquí, y así sucesivamente. Luego, aquí está nuestro inicio, que dice que nos vamos a adentrar, vamos a trabajar este juego de la feria, que es, yo creo que algunos lo conocen, y vamos a ver el video en YouTube. Y entonces se va a comentar acerca de este juego, pero vamos a relacionar la energía potencial con cómo funciona este juego, porque además vamos a trabajar el lenguaje algebraico en un problema. Esta es una transversalidad también con energía, entonces pueden trabajar con el maestro de energía y la materia, y piensa cómo se llama completamente eso, para que les puedan reforzar. Aquí tenemos la evaluación, es una autoevaluación en una lista de desempeño. Y en el desarrollo ya empezamos a trabajar los problemas usando el lenguaje algebraico. Se fijan cómo en las otras primeras eran nada más lenguaje algebraico simple y aquí ya es problemas. Anotan la fórmula de energía potencial, calculan la energía potencial de la persona y llenan una tablita. En el desafío 2 les vamos a pedir que vuelvan a anotar la energía cinética, pero cuando cambia la masa y la velocidad del juego, vuelven a llenar otra tablita
Y la evaluación de desarrollo es una coevaluación con una rúbrica de trabajo en equipo. Aquí en este cuaderno de trabajo se apuesta mucho por el trabajo colaborativo. Yo les digo que para mí aprender matemáticas tiene que ser en equipo al principio, porque en lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, pero claro, que es estar muy al pendiente de que efectivamente estén trabajando bien todos. En el cierre vamos a hacer un cuestionario donde ya les pedimos que hagan esa traducción, pero ya con problemas de física reales, densidad de un fluido, etcétera. Y la evaluación de cierre es una alteroevaluación. Nosotros tenemos esa evaluación con un cuestionario. Anota la clasificación y es este cuestionario de aquí. Anotan su calificación. Recuerden que aquí pues nosotros tenemos que revisarlo y ser muy claros en explicarlo. Viene también preparándote para la universidad, que es en problemas, por ejemplo, si han transcurrido X días de un año bisiesto, ¿cuántos días faltan por transcurrir? Si gané tanto, ¿cuánto me costó la casa? Etcétera. En la progresión 4 vamos a hablar un poquito de criptografía y números primos. ¿Por qué? Porque la progresión nos dice, explica. Fíjense que también es un nivel cognitivo bajo, que va a explicar algunas relaciones entre números enteros utilizando conceptos como divisibilidad, número primo o propiedades generales sobre este conjunto. Y vas a decir, ok, entonces no le tengo que dar toda la teoría de divisibilidad, no le tengo que dar toda la teoría de primo. Recuerden que solamente explicamos algunas posibles soluciones a problemas. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que con las 3 progresiones anteriores los jóvenes ya tengan una idea más clara de cuál es el lenguaje algebraico sin haber trabajado una teoría fuerte y real con ellos? ¿Ya están un poquito empapados de ese lenguaje algebraico? Sí, de forma básica, sí. Sí, es de forma básica, exactamente. Yo creo que dio la palabra correcta, maestro, que vuelvo a insistir, es algo que nos choca mucho a los maestros porque venimos trabajando de una forma donde les dábamos una teoría fuerte y formal y ahora no, ahora nos dicen exactamente, dales un sondeo, dales una embarradita, dales algo básico donde ellos se queden con la idea. Pero ya Es una vez que tienen la idea, lo van a poder después plasmar cuando hay una teoría matemática. Es ahorita o nos vamos a profundidad o nos vamos a amplitud. Son demasiadas progresiones para poder profundizar a lo como quisiéramos nosotros. Es que no se puede, no, No, simplemente no daría es tiempo. una o la otra. Pues es que más bien la progresión es lo que nos dice, que debe ser un nivel básico nada más donde ellos se empapen de este conocimiento y Es ya correcto. después se va a formalizar, espero. Debe ser así. O sea, debe ser la matemática 4, la matemática 6, que yo espero que recapaciten y sí pongan la 5. Ya debe ser la teoría matemática formal, pero los chicos ya van a tener toda esa idea para poder trabajar eso. Entonces, si ustedes se fijan en la progresión 4, dice, explica nada más las posibles soluciones a problemas utilizando otra vez el lenguaje matemático y lo comunica con sus pares. ¿Ok? Y vean ustedes la categoría, que alineada está con eso. Son procesos de intuición y razonamiento, igual que la subcategoría. Entonces, aquí tenemos la retroalimentación y en la retroalimentación se puso un poquito de teoría que la vamos a necesitar, donde los chicos sepan cuáles son los sinónimos de la palabra suma. Agrega, aumenta, porque eso viene en el lenguaje algebraico. Dos números que se incrementan o que excede, etcétera. En resta, diferencia, disminuye, quita. En multiplicación, producto tantas veces, múltiplo. En división, cociente, divide, razón, mitad, tercera. Esto los va a guiar a ellos para que puedan llenar esta tablita. A cualquier número le agregas 2 unidades. Un número disminuye en 5, el cuádruple de un número, y vamos nosotros a corroborar qué tanto ya están manejando ese lenguaje algebraico. Esta es la retroalimentación. Si ustedes se fijan, esta es la retroalimentación. Luego nos vamos al inicio,
La criptografía, ¿qué tanto tiene que ver con las matemáticas la criptografía? Y hay un video muy bueno que habla acerca de esta criptografía. Entonces aquí damos un resumen de todas maneras, porque ya sabemos que hay chicos, si no lo podemos pasar en el aula y se los dejamos de tarea, pues ya sabemos que hay chicos que no lo hacen. Entonces aquí lo podemos leer en clase. La criptografía es el estudio y la práctica de técnicas y algoritmos, etcétera. Y les preguntamos, ¿sabes algunas aplicaciones de la criptografía? Generen ideas grupales y escriban sus conclusiones. Nos vamos entonces, ese nada más es el inicio, que hablemos de la criptografía, de qué se trata, para qué sirve, cómo vamos a cambiar un mensaje, cómo, por ejemplo, los NIPS o en el banco se usa tanto la criptografía para evitar los fraudes, etcétera. Y evaluamos con un trabajo actitudinal, es una escala de intereses y actitudes, donde los chicos nada más van a tachar el estado de cómo se sintieron respecto a las preguntas. Entendí la explicación del video, logré entender la conexión, mi actitud hacia la clase fue correcta. En el desarrollo, vamos a recordar los criterios de divisibilidad, si ustedes se fijan, sí tenemos un poquito de teoría en esto, no es un libro de texto, y créanme que si fuera un libro de texto, muchas escuelas no lo aceptarían, porque no puede ya haber libros de textos como tales, justamente por lo que estamos hablando, que la progresión no da toda, no tiene que dar toda la teoría matemática en ese momento. Entonces, aquí van a llenar, van a alinear con una recta cuando un número es divisible entre dos, ¿sí? Y los vamos guiando nosotros o lo vamos haciendo juntos con ellos, porque estos criterios de divisibilidad nos van a servir. Entonces, aquí, ya que tienen esa parte ya entendida de divisibilidad, se les pide que localicen cuáles son los divisibles entre 2, entre 3 y entre 5, y que aquí encierren los que son divisibles y entre 2 y 3 al mismo tiempo, aquí los que son entre 3 y 5 al mismo tiempo, ya subimos un poquito el nivel cognitivo, y ya después de eso que definan con sus propias palabras qué es un número primo. La mayoría no se va a acordar que es un número primo, entonces aquí nosotros somos ese puente para decir, acuérdense que el número primo es este y este y este y este. Y entonces aquí ya después hay que anotar los números primos, ponerle una palomita aquí a los que son, y en el desarrollo les vamos a evaluar con una escala de Likert, heteroevaluación, donde vamos a checar si los chicos identificaron bien la teoría de divisibilidad, de números primos, etcétera. En el cierre vamos a tener un desafío que vamos a hacer un ejercicio de criptografía. ¿Y por qué hicimos tanto énfasis en los números primos? Pues porque resulta que la criptografía tiene su base en los números primos. Y además vamos a ir guiarnos del video, porque el video nos está diciendo cómo se usan esos números primos. Y aquí está, escoges un primer número primo, escoges otro número primo, y entonces vas a escribir una terna PQ, que le vas a llamar la clave pública. Realiza entonces P-1, Q-1, y si ustedes se fijan, aquí el chico ya debe ser capaz de leer perfectamente este lenguaje algebraico para poder hacerlo. Ya tiene que saber que si escogieron, por ejemplo, el 5, el paso 3 tiene que ser el 4. Y ahí ustedes se van a percatar qué tanto ya está haciendo uso del manejo del lenguaje algebraico. Y están aquí todos los pasos, por ejemplo, P-1 por Q-1, ya deben entender que eso indica una multiplicación, que esa multiplicación se hace por 5, que luego se divide entre 10, y ya van a encontrar la clave privada. Y entonces, para que sea mucho más fácil, nosotros les damos una tablita donde les decimos, imagínate que tu P es 2 y tu Q es 3. Entonces, ¿cuál va a ser tu pareja? 2, 3. ¿Cuánto vale P-1, Q-1? Y así llegan a una clave privada, que es la clave ya encriptada. Y entonces ya después los ponemos a trabajar en la 2-3. ¿Cómo estás? Esa va a ser la clave pública y tienen que encontrar cuál es la clave privada. Y entonces ellos logran esa relación al interpretar el lenguaje algebraico. En el desafío 2, les pedimos que usen los primos 11, 13, 17 y 19 y que inventen por equipo un algoritmo de criptografía y los pongan al grupo. Entonces, nuevamente, volvemos, aquí se les pide que ellos decidan las operaciones
para su clave privada. Ya tiene un poco más de nivel cognitivo, seguramente no a todos les va a resultar, pero justamente se trata que empiecen a manipular ese lenguaje algebraico. Y su evaluación es una coevaluación de trabajo en equipo en una rúbrica, y el cuaderno justamente se hizo con esta construcción porque en su planeación así se los piden, que les digan cuáles son las actividades de inicio y cuál es la evaluación con el instrumento, etcétera. Entonces ya el libro los lleva de la mano para que no tengan ustedes que ir dando evaluaciones diferentes. Viene lo de preparándote para la universidad, aquí está. Por ejemplo, si al número 15.389 le agrego al final el número tal, se vuelve divisible entre 3. Y entonces de esta manera lo pueden hacer. Yo que les sugiero que preparándote para la universidad sea de manera individual. Esa es la sugerencia. ¿Por qué? Porque van a medirse qué tanto ya aprendieron de eso. Hay unos que sí, por ejemplo, este está un poquito más elevado, que deben de simplificar la raíz, pero lo que usan son criterios de divisibilidad. Luego, en la progresión 5, que se llama Matemáticas en la Música, vamos a trabajar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y lo único que va a hacer el chico es conceptualizar, es decir, entender cuál es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos enteros y que lo apliquen en problemas. Aquí yo me centré mucho en que ellos entiendan cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Tenemos la retroalimentación de los números primos, de los criterios de divisibilidad, y nuestro inicio es la canción de Antología de Shakira. Aquí la escuchan, esta canción tiene una duración de 4 minutos. Luego puse la de Adiós Amor de Cristian Nodal, y aquí es con toda la intención porque tuve una maestra que trabaja en San Mateo Atenco, y en el libro de Pensamiento Matemático 1 vienen 2 secuencias didácticas de artistas coreanos. Y cuando me escribe la maestra me dice, maestra, nadie de mis alumnos sabe de música coreana. Digo, uy. Y entonces me dice, nada más conocen a Cristian Nodal. Y le dije, bueno, te prometo que en el otro libro ponemos a Cristian Nodal. Y por eso lo pusimos, para que la maestra y sus alumnos tengan ese contexto. Sin embargo, si no es el contexto, le decía, de todas maneras tú puedes trabajar las actividades. Siempre va a haber un chico que nos puede nutrir de esa parte. Viene aquí el desafío 1, que lo que queremos es que vean en cuánto tiempo las dos canciones comenzarán desde el principio y al mismo tiempo si las tocamos de manera interrumpida. Y entonces aquí la sugerencia es que a lo mejor en el patio o en algún lado pongan las canciones para que ellos vayan viendo. Antología en la primera vuelta son 4 minutos y Adiós Amor 3. En la segunda sería 8 y 6. Y entonces de lo que se trata es que vean cuándo vuelven a coincidir las dos. Y si ustedes se fijan, ese es el antecedente. Ahora viene otro problema, justamente hablando de artistas, que deben de colocar CDs de 120 CDs y 180, y lo que quieren es que lo pongan todos en caja, que tenga el volumen máximo. Y estos son nada más con su pura intuición. Todavía no les hemos dado nada de cómo lo pueden hacer. Es solamente ensayo y error lo que van a hacer ellos. Los evaluamos con una rúbrica holística, que es una autoevaluación, donde lo único que nosotros vamos a evaluar es la parte actitudinal, porque no vamos a evaluar si lo pudieron hacer o no lo pudieron hacer. En el desarrollo les ponemos, como pudiste observar en el inicio de la progresión, se te pide calcular algo que se repite con el tiempo o cuándo van a coincidir. Y entonces empezamos nosotros a meterlos en la teoría del mínimo común múltiplo. Les damos los pasos, que esa es la teoría matemática que deben de tener los chicos. Les damos los pasos del máximo común divisor. Si ustedes se fijan, no es una teoría formal, no les damos la definición, porque lo que estamos trabajando es que sea una intuición y lo vayan descubriendo ellos. Les damos los tips, las herramientas. Por ejemplo, aquí nos piden repartir en partes iguales, dividir en partes iguales, organizar por grupos. Y si ustedes se fijan, yo creo que esto tiene mucha razón. Si yo le doy la definición formal, muchos chicos la rechazan. Pero cuando yo les doy los tips
de que, ¿sabes qué? Cuando tú hablas de repartir en partes iguales, de dividir en partes iguales, de organizar por grupos, encontrar máxima capacidad, etcétera, ya lo vamos adentrando a lo que se llama máximo común divisor, sin darles la teoría formal. De eso es de lo que se trata ahorita. Y les decimos cómo y ya los metemos a ejercicios. Ya les decimos ejercicios con mínimo común múltiplo, ejercicios con máximo común divisor, están aquí para que vayan diferenciando. Les podemos decir, a ver, subráyame las palabras clave. ¿Cuál es la palabra clave? Calcular el número máximo de empleados. Perfecto. Aquí, ¿cuál sería la palabra clave? Que quieren comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad y que los botes sean del menor, que el número de botes sea el menor posible. Y va coincidiendo mucho con lo que nosotros les íbamos diciendo. Mínimo común múltiplo es que se repita en el tiempo, que van a coincidir. Acá está el mínimo común. Cuando vienen los ejercicios, es en qué tiempo se encuentran, en qué tiempo va a suceder, etcétera. Y viene su evaluación de desarrollo con la misma rúbrica holística. Esta rúbrica es la misma, nada más que se secciona para cada momento de la secuencia didáctica. Y en el cierre, les pedimos que se conformen en equipos y que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuándo el mínimo común múltiplo de dos números es uno de los dos números? Y entonces ellos empezamos a ver si realmente tienen ya esa idea de que es un mínimo común múltiplo y que es un máximo común divisor. Viene lo que es la parte de su evaluación, la misma rúbrica holística, pero la coevaluación y preparándote para la universidad. Después de la progresión 6 se llama papá se quedó sin empleo. La progresión es revisa desde una perspectiva histórica. Si usted se revisa, no la manipula, no crea teorías, no va a experimentar, es nada más revisar. Y vean ustedes el nivel cognitivo, no va subiendo tanto de nivel. Y la categoría es procesos de intuición y razonamiento. La progresión, perdón, nos dice, revisa una perspectiva histórica de los números reales, comenzando con los números decimales positivos hasta todo el campo de los reales. Entonces, prácticamente de lo que nos dicen que hablemos un poquito es de los números decimales. Viene la retroalimentación de la progresión anterior y viene aquí una historia que la familia Gómez está sufriendo una situación donde el papá se quedó sin empleo, la niña está muy angustiada y empieza a preguntarle a la mamá, pero mira, ¿qué vamos a hacer? Tú no te preocupes. Y aquí les preguntamos, ¿cuáles creen que son las razones fundamentales del alto índice de desempleo en México? Aquí hay una transversalidad también. Puede ser con humanidades porque ellos están hablando de mi hoy y mi ahora y cómo está mi situación. Entonces, el maestro pudiera hacer una transversalidad también, cómo impacta en las familias, etcétera. Y ese es el inicio. Después en este diagrama vienen datos de la población económicamente activa. Y aquí la intención justamente es que empezaran a ver los números decimales. 58.5 millones que equivale a 97.2. 1.7 que equivale a 2.8 y que nosotros también nos demos cuenta qué tanto tienen de conciencia en la transformación al decimal. Después de esto, pues vienen los ejercicios de transformación al decimal de 1.7. A ver, dime a cuál de estos equivale si estamos hablando de millones, 34.7, etcétera. Viene la evaluación de inicio, que es una escala estimativa. Aquí está la escala estimativa de trabajo colaborativo. Y después, aquí sí les pedimos que hagan operaciones con decimales. Yo consideré que si hablábamos de decimales y empezábamos con números, sí teníamos que empezar a reforzar un poquito lo que son las operaciones básicas. Y después viene aplicación con problemas. Por ejemplo, en una carnicería, el refrigerador está a 3.2 grados centígrados, pero cuando sacan la carne estamos a 21.5. Entonces, ¿cuántos grados sufre la carne al sacarla del refrigerador? Y con eso nos vamos a dar cuenta qué tanto tienen la noción.
Viene aquí su evaluación de desarrollo y en el cierre vienen más problemas, pero tomando en cuenta la historia de Ana y su papá. Ana desea colocar una reja alrededor del patio y el patio tiene esta forma, esto mide, realiza un plano, coloca las medidas y ahora sí le preguntamos, el papá de Ana pide al carpintero que le fabrique una valla de 40 metros. ¿Está en lo correcto o no? Aquí es para que los chicos empiecen a tomar decisiones sobre el conocimiento que han adquirido. Dejamos el espacio para las operaciones y bueno, todo está contextualizado con la misma historia. Aquí viene de una casa, de un campo de fútbol y todo con números decimales. Viene su evaluación, heteroevaluación, preparándote para la universidad. Si ustedes se fijan, todos son reactivos con decimales. Y la número 7, el celular y mi vida. Resuelve situaciones, problemas significativas que involucren el estudio de proporción directa e inversa, así como porcentajes y empleando la estructura algebraica de los reales. Pues sí, no hay de otra. Entonces aquí de lo que nos habla es que trabajemos proporcionalidad directa e inversa. Tenemos nuestra retroalimentación. En el inicio hay la sugerencia de un video que habla acerca de la vida antes de los celulares. Y bueno, indiscutiblemente que los chicos van a tener algunas ventajas y desventajas. Aquí les pedimos que las pongan. Les evaluamos actitudinalmente y en el desarrollo empezamos a trabajar situaciones de proporcionalidad directa relacionadas con el celular, la duración de la batería y el uso moderado, y les pedimos, si usamos el teléfono celular de manera moderada, es probable que la duración de la batería sea más y tienen que subrayar aquí si es corta o larga. Con todos estos ejercicios, los chicos deben de empezar a tener la idea cuándo es una proporción directa, cuándo es un más o cuándo es un menos. Y entonces, por ejemplo, dice la intensidad del brillo de la pantalla y consumo de energía. A medida que se aumenta la intensidad del brillo de la pantalla, el consumo de energía también tiende a aumentar o disminuir. Y entonces ellos van entendiendo sin que les digamos, sin que les demos la definición de que es una proporcionalidad directa. Y aquí ya les damos un poquito de teoría que dice, como se han dado cuenta, la proporcionalidad directa implica que dos cantidades aumentan o disminuyen al mismo ritmo. La idea es que con estos ejercicios ellos vayan entendiendo cuál es y luego vamos a trabajar la inversa. Por ejemplo, conforme aumenta el nivel de carga inicial de la batería de un teléfono celular, el tiempo necesario para cargar completamente la batería tiende a aumentar o disminuir. Y vienen ejercicios también, y aquí les ponemos, a medida que te alejas del punto, es cierto. Como se han dado cuenta, la proporcionalidad inversa implica que a medida que una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa. Si ustedes se fijan, no estamos dando la definición de proporcionalidad, no le estamos diciendo, a ver, anótale por favor, proporción directa, punto y guión, es aquella que bla, bla, bla. No, lo que estamos haciendo es acercar los ejercicios donde ellos lo vayan entendiendo y se vayan quedando con ese aprendizaje. Ahora sí, les decimos, porque me interesa que lo hayan entendido bien, redacten un ejemplo de proporción directa y proporción inversa. Con eso ustedes se van a dar cuenta si los chicos entendieron. Evaluamos con una lista de cotejo el desarrollo y en el cierre ejercicios. O sea, yo creo que el cierre la mayoría de las veces es la cereza del pastel para ver si tenemos ese aprendizaje logrado con nuestros estudiantes. Y aquí lo primero, pues entonces, sí les decimos cuál es la directa y acá les decimos cuál es la inversa. Porque yo siento que sí debemos de llevarlos un poquito más de la mano todavía. Digo, tenemos 4 horas y en 4 horas seguramente algunos todavía no lo van a entender. Están aquí los reactivos de Xani 2, hablando de proporción. Aquí, si no les dicen si es directa o es inversa, entonces es muy buen ejercicio para saber si lo entendieron. La progresión 8 se llama Mi proyecto de vida financiera y si ustedes se fijan, lo que queremos es que discutan la conformación de un proyecto de vida. Por eso es que hablamos de un proyecto de vida financiera.
considerando elementos básicos de matemática financiera como interés simple y compuesto, ahorros y deudas, etc. Y entonces tenemos nuestra retroalimentación. Aquí en la retroalimentación ya no les decimos cuál es la proporción inversa, cuál es la directa, y después viene en nuestro inicio una encuesta de plan de vida financiero, de dónde viene el dinero que tienes, de en qué lo gastas, etcétera. ¿Qué tanto conozco de ahorro e inversiones? Y aquí les pedimos que junten esos datos por equipos y realicen una gráfica de pastel para la primera pregunta. Aquí estamos retroalimentando un poquito lo de pensamiento matemático 1, que realicen una gráfica de barras para la pregunta 2 y que escojan la pregunta que ellos quieran para la pregunta 3. Después lo van a platicar y van a dar sus resultados. En el inicio, su evaluación de inicio es una rúbrica de autoevaluación y en el desarrollo les pedimos que en ternas empiecen estos dos desafíos. Son una señorita, un joven que quiere irse a Europa junto con dos amigos y quieren determinar cuánto tienen que ahorrar mensualmente para poder hacer su viaje en 6 meses. La agencia les da este flyer con estos precios y a dónde van a ir. Y entonces ellos deciden que van a comprar ese paquete y tienen que poner cuánto van a ahorrar cada mes. Ahora empiezan a ofrecerles una inversión de ese dinero. Y entonces ellos lo van a hacer de manera, digamos, rústica, de cuánto van a invertir y cuánto van a lograr. Y preguntan, ¿es suficiente el dinero invertido? Y entonces van a llegar a la conclusión de que no. Y dice, el papá de uno de ellos les dice que puede otorgarles un préstamo de 60,000 con un interés mensual de 3%. Deciden aceptar el préstamo. Y así es que entonces empiezan ellos a calcular de acuerdo a los porcentajes, cuál va a ser, lo que van a pagar, etcétera. Les vamos a evaluar con una rúbrica en coevaluación porque están trabajando en equipo y en el cierre les vamos a dar los ejercicios donde Jessica decide ahorrar su dinero con un 8% mensual al cabo de 10 años y queremos que calculen cuánto es el monto que va a tener a los 25 años. Lo mismo pasa con Juan Carlos, con otros datos. Y aquí se les pide también que si quieren ingresar a esta liga, van a tener una calculadora de inversiones. Entonces, estos datos los pueden meter, pero lo importante es que primero hagan la tablita para que entiendan qué están haciendo. Y ya nada más la calculadora, pues es para simplificar los datos o corroborar. Se les pide que anoten sus conclusiones, qué les conviene más invertir, cuál sería el rendimiento y la tasa de interés, cuál les conviene, y evaluamos el cierre con una rúbrica de heteroevaluación donde evaluamos cada ejercicio. Preparándote para la universidad, aquí están los de Exani, hablando de inversiones, hablando de tasa de interés, etcétera. Luego viene la 9, que es la herencia de don Artemio. Y entonces nos piden que el chico conceptualice qué es un área y que deduzca las fórmulas para calcularlas. Si ustedes se fijan, son ¿cómo se llama? Hay formas que son nada más regulares. Y viene su retroalimentación con un plan de inversión. Y aquí don Artemio ha fallecido. Era un gran hombre y tenía 3 hijos y empezamos a leer el testamento del agricultor. Y entonces empieza, como les da a su hijo mayor, Artemio, le va a dar la sección izquierda con una longitud de 40 metros y un fondo de 60. A Rodolfito le va a dar una forma cuadrada de 30 metros. A Juanchito le da tanto y a Pachita, su gran amiga, el resto. Y entonces les empiezan a preguntar, ¿cuánto mide el área total del terreno? ¿Cuánto le va a dar a cada hijo? ¿Cuánto le va a dar a Pachita? Y de esa manera trabajamos las áreas. Viene aquí su evaluación, una coevaluación, y en el desarrollo les damos la teoría matemática para que la tengan presente. ¿Qué figura es? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se identifican sus datos?
y cuál es la fórmula del área y perímetro. Esto es para consulta de ellos, que lo vayan teniendo porque vienen aquí los ejercicios. En pares, usando la tabla anterior, calcula el área y perímetro de cada uno de ellos con los datos. Entonces les evaluamos el desarrollo. Este va a ser con una autoevaluación, con una escala de Likert. Y aquí viene un buen desafío. En equipos, calcular las áreas y perímetros de las siguientes figuras. Se fijan que realmente nos habían pedido que fueran figuras básicas, pero estas de aquí son figuras básicas, nada más que están conformadas de diferente forma. Ya después de eso, de manera individual, les pedimos que hagan problemas donde van a identificar si es el perímetro, el área o la longitud. Aquí es bien importante que el chico entienda qué diferencia hay entre el área y el perímetro. Eso es indispensable. Viene la evaluación del cierre y preparándote para la universidad. Vienen aquí algunos problemas que han aparecido en algunos exámenes. Ya casi terminamos. Progresión 10, le regalaron a Napoleón el teorema. ¿Se acuerdan que en esta progresión nos piden que hablemos del teorema del triángulo de Napoleón? La verdad es que, ay, a mí me costó trabajo insertarlo, pero ya después dije, está interesante el triángulo de Napoleón, está interesante la historia porque resulta que al parecer no lo hizo Napoleón, sino se lo regalaron en agradecimiento para que dijera que lo hizo. Esa es una de las teorías. Y aquí dice, también habla de teorema de Pitágoras, criterios de congruencia, semejanza de triángulos, caracterizaciones de cuadriláteros concíclicos, etcétera. Pero nada más como aplicación de la geometría euclidiana, no vamos a trabajar cada uno de ellos. Bueno, viene nuestra retroalimentación y nuestro inicio. Aquí viene un video del teorema de Napoleón y entonces lo vamos a reproducir como nos dice el video. Construyen un triángulo cualquiera, a partir de ese lado vuelven a generar otros, ponen en el punto medio un vértice y vuelven a dibujar un triángulo y entonces van a verificar que este triángulo rojito que se formó es un triángulo equilátero. Y les decimos, ¿y si sabes que es un triángulo equilátero? Y entonces evaluamos. Lo que se trata aquí es que entiendan lo que dice este teorema de Napoleón. En el desarrollo dice, una de las dificultades que te habrás enfrentado es encontrar el centro de un triángulo. Porque bueno, aquí nos piden encontrar el centro del triángulo y no está tan sencillo. Entonces les damos la teoría que necesitamos, las rectas notables y los puntos notables de los triángulos, que es la mediatriz, y sí les damos tal cual su definición para que lo vayan encontrando. Y entonces les pedimos que ya con esa teoría tracen sus medianas, sus alturas, sus mediatrices y por consecuencia su baricentro, ortocentro y baricentro. Y ya después de eso, regresa al inicio de tu progresión y verifica si el centro lo encontraste de manera correcta. Introducimos el teorema de Pitágoras en esta parte. En el desafío 3 les pedimos que calculen la diagonal y bueno, varios ejercicios de teorema de Pitágoras que están aquí. La evaluación del desarrollo con una escala de valoración y el cierre, otra vez retomamos el teorema de Napoleón, pero el teorema de Napoleón puede ser de manera externa, como lo vimos arriba, o de manera interna, que es hacia adentro. Y esto está bien bonito porque esta artista, Esther Ferrer, hizo varias obras con el triángulo de Napoleón. Es esta señora y aquí tenemos algunas de sus obras. Y donde está plasmado el triángulo de Napoleón. Así es que ahora lo que les pedimos es que realicen una obra referente al triángulo de Napoleón con técnica y materiales libres. Eso es si ustedes lo desean, si no, pues pueden nada más hacerles algún cálculo o algo que ustedes quieran. Está nuestra evaluación con una escala numérica y preparándote para la universidad, que serían los puntos y rectas notables. Y en la 10, por fin el viaje. ¿Se acuerdan de las chicas que se iban a ir de viaje? Bueno, pues ya se van a ir de viaje. El aprendizaje trayectoria es valora la aplicación. Entonces, el chico tiene que entender que la aplicación de procedimientos automáticos y logarítmicos, así como la interpretación de sus resultados, son para anticipar, encontrar y validar soluciones a sus problemas
matemáticos de su vida personal. Y entonces, la progresión, es que este fue el aprendizaje de trayectoria. La progresión dice, emplea un sistema de coordenadas que solamente empleen para geometría analítica, y uno lee esto y dice, ¿qué les pasa, no? Pero no, solamente es que calculen la distancia entre dos puntos. Y la retroalimentación la tenemos aquí del teorema de Napoleón. Aquí está un ejercicio con GeoGebra para que vean cómo está cómo lo hace en GeoGebra, la demostración del teorema de Pitágoras. Y las chicas que ya se iban a ir de viaje, pues ya por fin se van a ir de viaje y lo que quieren hacer es calcular la distancia que van a recorrer. Entonces, aquí tenemos coordenadas de la Ciudad de México, son 2,2, y coordenadas de Madrid, España, es la 100,9144. Y lo que queremos es que calculen la distancia entre estas dos cantidades. No tienen las herramientas suficientes, ya lo sabemos, pero lo que queremos es que se las ingenien un poquito y veamos si alguien puede. Evaluamos aquí nada más con una escala Thurston, que es nada más cómo calificas, muy desfavorable o favorable, y nada más son 4 puntos. La idea también de este cuaderno es que sus instrumentos de evaluación sean variados, que realmente no sea nada más lista de cotejo, rúbrica, porque pues la rúbrica además es bien difícil de evaluar y hay cosas que se tienen que evaluar muy sencillas, muy sencillas. Entonces, ni siquiera una rúbrica tendría por qué razón de ser. Y aquí viene ya la teoría. Mira, como te costó trabajo y no lo pudiste hacer prácticamente, hay una fórmula de la distancia entre dos puntos. Y aquí los chicos ya están familiarizados con el lenguaje algebraico, ya no les debe de costar tanto trabajo, los vamos guiando. Yo les sugiero que con esa fórmula nos regresemos a este ejercicio y lo resolvamos. Después vienen ejercicios de distancia entre dos puntos mucho más sencillos para que apliquen esa formulita. Después, aquí las figuras geométricas están en ciertas coordenadas. Así es que lo que tienen que hacer es primero distinguir en qué coordenadas están y después de eso calcular sus perímetros. Porque se acuerdan que en la progresión nos decían que trabajaran sistemas de coordenadas. Viene el desarrollo, vienen ejercicios y en el cierre, no, ese fue el cierre, ¿verdad? A ver, sí, aquí está. El cierre son los ejercicios, viene su evaluación, que es una rúbrica de exposición, porque lo que les vamos a pedir a los chicos es que elijan un problema de los 3 y lo expliquen ante el grupo. Preparándote para la universidad, que son distancias entre dos puntos. Y viene la progresión 12, ecuaciones y gráficas en acción. Vean ustedes el nivel taxonómico de esta progresión, ya es la 12. Modela situaciones y resuelve problemas. Se supone que ya está en el nivel en que puede él ya modelar situaciones y resolver problemas. ¿De qué? De funciones lineales, cuadráticas y polinomiales. Viene la retroalimentación, viene el inicio. ¿Sabes qué es una función? Imagina que es una máquina donde introduces una letra y obtienes una función. Aquí la tenemos. Se sugiere que incluso construyan esa máquina con una caja de zapatos, meten la variable independiente x y va a salir como f de x. Es una buena analogía donde ellos entienden muy bien qué es una función. E incluso puede decir es una máquina de chocolate, donde la x entra sin cubrimiento cuando lo sacas. Entonces es una X ya cubierta de chocolate y a lo que le vamos a llamar f de x, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchos los ejemplos que podemos dar y empezamos a introducir la notación de funciones, donde, por ejemplo, f de x es igual a x más 3 y si a x le das el valor de 5, ¿cuánto va a valer? Y entonces empezamos, les damos estas funciones y les decimos, tú propon un valor, el que tú quieras. Pásalo por su función y ya me dices cuánto vale, para que se vayan familiarizando con el concepto de función. Y después de eso, ¿cómo se llama la expresión h de x? Aquí, ¿cómo se llama esta expresión? ¿Cómo se llama la j de x? Y empezamos un poquito a hablarles de lineales, cuadráticas,
¿cuál es su característica? Así muy sencillo. Viene aquí su evaluación de escala actitudinal y viene un desafío 2, donde van a completar un mapa conceptual. Aquí está la clasificación de las funciones. ¿Cuál es la característica de la constante, de la lineal, cuadrática, etcétera? Vienen ejercicios donde van a relacionar la expresión matemática con su gráfica. Nada más queremos eso, nada más queremos que ellos entiendan que esto genera una lineal y que si tiene un número, la x elevado al cuadrado y es el mayor, va a generar una parábola. Y vamos a ver si es hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el signo. Es lo único que queremos saber de eso. Viene su evaluación y viene su cierre con problemas de funciones que ellos tienen que resolver. Luego, preparándote para la universidad. La 13, mi jugo estrella, un nuevo emprendimiento. La progresión es que resuelve problemas provenientes de áreas de conocimiento, de sistemas de ecuaciones lineales y una interpretación geométrica. Viene nuestra retroalimentación y dice, con el viaje a Europa, las chicas que se van de viaje han decidido iniciar un negocio de jugos naturales para poder juntar dinero. Entonces aquí viene la historia de que primero fue con una persona que hacía prueba 1 para su jugo estrella, donde le agregan una cantidad X de naranjas y otra cantidad Y de fresas. ¿Se fijan cómo sigue el lenguaje algebraico? Y resulta con una acidez de tanto. Pero si le cambian el número de naranjas y de fresas, va a tener otro tipo de acidez. Y lo que se les pide es que con base en esa información determinen cuántas naranjas y cuántas fresas se necesitan para que quede un jugo delicioso. Entonces, de lo que se trata es que solamente hagan juego con esas cantidades. En el desarrollo les decimos, como te habrás dado cuenta, adivinar no es el método más eficiente y seguro. Existe un método para resolver esto que se denominan sistemas de ecuaciones. Ahora, veamos los pasos para resolver este problema y en esta actividad vas a identificar los tipos de soluciones. ¿En qué nos queremos enfocar ahorita? Que nos digan si un sistema de ecuaciones tiene solución única, no tiene solución o tiene una infinidad de soluciones. Eso es lo que queremos trabajar con ellos. No nos piden que trabajemos los métodos. Si ustedes se fijan, es que entiendan qué es un sistema, cómo se plantea un sistema, qué tipos de solución puede tener un sistema, pero no nos pide que los pongamos a resolver los sistemas de ecuaciones. Y bueno, viene aquí, no, estamos apoyándonos de un simulador y es más preguntar, ¿qué pasó con la intersección? ¿Qué significa esa intersección? ¿A qué conclusión llegas? La calculadora te reporta que no tiene solución. ¿Eso qué significa? Es decir, que tengan una noción clara de lo que es un sistema de ecuaciones y sus soluciones. Luego en el cierre, atrapando al sospechoso. Entonces, se supone que es un chico, un señor, que va a asaltar el banco y resulta que quien estaba aquí era su vecino. Entonces dice, yo quiero ayudar a la policía, pero no quiero que sepan que soy yo. Y les manda en pistas donde vive el vecino para que lo detengan. Y entonces tienen los chicos que resolver sistemas de ecuaciones. Aquí la idea es que no resuelvan el problema con algún método, sino que sea con una calculadora online, porque lo que queremos es que sigan teniendo la noción. Pero si ustedes deciden, por ejemplo, darles un método, adelante. Sin embargo, piensen que el tiempo también se los va comiendo. Y viene aquí el mapita donde está el banco y ellos ya deben de determinar en dónde vive. Este es el mapa de Metepec, este es el cerro de Metepec, real. Luego viene el cierre y viene preparándote para la universidad. Me podrán decir, ¿y entonces cuándo va a aprender álgebra? Les digo que se supone que debe de aprender álgebra cuando ya tengan toda esta idea y ya empecemos a consolidar en los otros cursos. Ojalá, ojalá. Luego viene matemáticas al máximo, domina tus finanzas y tu espacio, porque la progresión dice modela situaciones y resuelve problemas, aplicando el teorema fundamental de la programación lineal y combinando elementos del lenguaje algebraico que concierne
al estudio de desigualdades y sistemas de ecuaciones lineales. Y yo aquí, esta es la última progresión. Yo aquí sí consideré, de verdad sí consideré que ponerles el teorema fundamental de la programación lineal estaba un poquito complicado. Entonces, alineándome al primer libro, lo que yo hago con la última progresión es una actividad de todo lo que han aprendido. Entonces, la actividad 1 dice, en la parte superior tienes 3 moldes de peces. Uno se llama geometría, uno se llama aritmética y otro se llama álgebra. Y les pedimos que hagan sus moldecitos porque vamos a llenar esta pecera con los pececitos. Cada pez tiene un área de matemáticas para realizar un estudio financiero y lo que hacemos es una gestión financiera en el hogar. ¿Sí? Dice la progresión, modela situaciones y resuelve problemas. Pero la verdad es que aquí sí yo debo de confesar que yo preferí dar más bien prefería hacer el proyecto integrador, digámoslo de esa manera, de todo lo que aprendieron. Y entonces dice, parte 1 de aritmética, en un presupuesto familiar, elabora una tabla de ingresos y gastos hipotéticos, consideren salario, renta, etcétera, trabaja en porcentajes de cada uno de los ingresos. En álgebra, ahorro e inversiones, establezcan metas financieras, calculen el monto de inversión con cada porcentaje y en geometría van a comprar un terreno para construir una casa funcional y entonces tienen que construir el terreno. Y con eso nosotros les evaluamos porque a mí lo que yo deseaba con esto es que la última actividad fuera como un poquito, la consolidación de todo y darnos cuenta si es que pues los chicos qué tanto habían aprendido en este curso, ¿no? Y aprendido en el sentido de qué tanto se quedaron con aprendizaje, digamos, un poquito intuitivo, porque eso va a ser un aprendizaje intuitivo nada más, que van incorporando varias cosas, pero como ustedes se dieron cuenta, no es un aprendizaje tan formal. Bueno, voy a dejar de compartir algún comentario, algo que ustedes quisieran también pues recomendarnos o qué les parece viable trabajar con este cuaderno. Yo los escucho, Isidro los escucha y todos nos escuchamos. Pues bueno, básicamente yo estoy en espera de que lo autoricen. Ya saben los procesos de la escuela. En cuanto nos autoricen, tengamos luz verde, pues yo creo que vamos a empezar a trabajar con. ¿Y cómo le pareció, maestro Jaime? Está bien estructurado, pero pues obviamente con las limitantes de la NEM, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues está bastante bien. Es que es el sabor que tenemos todos los maestros de matemáticas. De nada más eso le voy a dar, a ese nivel se lo voy a dar. Y sí, ¿Sí? esa es la propuesta, que ahorita Sí, sea nada más así. Y espérense al 3. El 3 todavía no le encuentro muchos pies y cabeza en cuanto al análisis variacional, infinitesimal y que hablan de derivadas integrales. Y estoy tratando de adecuarlo también al nivel cognitivo de los chicos, porque si se fijan, hay que tener mucho cuidado también la edad que tienen, el nivel que tienen ellos para no irnos también demasiado alto, porque no van a ser posible que entiendan eso. Entonces a veces lo vemos sencillito, pero justamente también es eso, son chicos de 15 años ahorita, ¿no? sí, es correcto. Así es. Pero sí, siento esa sensación de todos los maestros. No es de ustedes, es de todos en general. Y pues ojalá y realmente esto sí funcione, porque si funciona, ellos van a tener una noción muy clara de la matemática y ya después nada más la aplicación va a ser mucho más fácil. Eso es lo que yo considero. Muchísimas gracias, maestro Jaime. ¿Algún otro comentario, alguna sugerencia? Me decía Isidro que algunos maestros pedían más teoría, pero si ustedes se fijan, la teoría que está trabajada es la que se necesita para esa progresión. Sí vamos a poner en los siguientes un poquito más, pero vamos a caer mucho en esa parte de solamente dar la teoría. Y la teoría ahorita no se trabaja así tal cual.
Se trabaja más de manera intuitiva, de manera en que la descubran, en que los vayamos llevando de la mano. Sí, muchísimas gracias, maestro. Ojalá y les guste. Y bueno, también lo que les queríamos decir y pues darles el plus es que les vamos a dar las planeaciones. Ya el fin de semana yo les comparto le comparto a Isidro un aula de Classroom donde ya van a tener las planeaciones de las primeras 5 progresiones. Porque pues si ustedes se fijan, ya está estructurado de esa forma, lo único que falta es escribirlo y pues de alguna manera lo que queremos es apoyarlos en esa parte donde tanto trabajo no le llegamos. Entonces, de nuestra parte, pues lo que queremos es apoyarlos justamente en que puedan enfocar sus energías en los jóvenes, en el aula y que ese tiempo sea más productivo en trabajarlo en el aula y no en la parte administrativa, porque finalmente no es que les estemos regalando nada, sino que ya es justamente lo que van a trabajar. Entonces, con muchísimo gusto nosotros les vamos a entregar esas planeaciones. Maestras, ¿algún comentario? Maestra Mariela. ¿Todo bien? Sí, maestra, pues la verdad sí se me hace un libro que pueden abordar los estudiantes, sin problema. Ahorita el detalle está en que lo autoricen en dirección y una vez que nos autorice, pues ya estaremos, confirmando por ahí la Sí, adquisición del libro. muchas gracias. Y de hecho les digo, normalmente no están autorizando libros de texto, porque ya no debe haber libros de texto. Este nada más es, pues, llevarnos un poquito de la mano y seguramente algunos directivos les podrán decir o subdirectores, es que no puedes tener un libro de texto porque cada quien debe hacer sus secuencias didácticas. Pero entonces ustedes le dicen, es que mira, no es un libro de texto, es un cuaderno de ejercicios donde hay unas secuencias didácticas contextualizadas para todos los jóvenes en general. Son cosas no tan regionales justamente, pero que sí son del interés del joven. Y ustedes defiendan este material justamente con esa parte, ¿no? No es un libro de texto y viene encaminado a cómo se debe lograr esa progresión. Porque eso es lo que probablemente en algún momento les puedan decir. Y pues no sé, Isidro, si tengas algún comentario, algo que agregar. Profa, solamente agradecerle su tiempo y agradecer a los maestros también por habernos acompañado este día. Voy a compartir con los demás maestros que por alguna situación no pudieron asistir para que revisen esta parte. La verdad es que incluso a mí me dejó, bueno, me aclaró muchísimas ideas. La parte en donde cada tema lo va llevando de la mano al chico. Aún así, pues como dice el profe Jaime, tiene mucha razón, es muy, muy amplio el programa para que se logre cumplir, pero pues esperemos que los muchachos logren completar todo el aprendizaje que se espera de ellos para que, como usted dice, puedan llegar más adelante a los demás grados de las matemáticas, que si bien ahorita en preparatoria podría ser bajo, va a llegar un momento en que algunos de ellos se tengan que enfrentar a matemáticas más avanzadas si se van a alguna ingeniería o algún área de una carrera donde la ocupen. Entonces, pues por parte de la editorial nuestra idea es eso, darle las herramientas a los chicos para que si ellos lo ocupan, tengan todo lo necesario y logren tener esos conocimientos cuando los necesiten, profe. Así es, así es. Y bueno, también estamos, Isidro y yo, en la disposición que si necesitan una plática con sus compañeros de pensamiento matemático, algo de secuencias didácticas, algo de evaluación, algo de la NEM, con muchísimo gusto, nada más contáctenlo a él, nos programamos y pues sin ningún problema estaremos ahí para apoyarlos. Y Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Ojalá les haya servido este tiempo y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Yo les agradezco muchísimo. Voy a dejar de grabar para que